Yo voy a transmitir que Arturo es ingeniero civil de la Universidad de Concepción, como algunos otros que hay aquí en nuestro grupo. Su especialidad es la metalurgia y se ha desarrollado en la industria minera eh, en diferentes facetas. ¿M? Y el tema que nos trae hoy es el tema de los lantánidos y Chile. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué en nuestro país rendamos de lantánidos y bienvenido Arturo. Pero antes de comenzar, por favor, te pido si nos puedes contar un poco quién eres tú. Por favor, Arturo. Claro, hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy casado hace mucho tiempo, tengo dos hijas grandes, ¿no? Y vivo en Concepción, soy ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, me declaro penquista de corazón y como describiste tú, he trabajado gran parte de mi vida en la industria minera, ¿ya? Y de hecho hoy día soy director de la PMO, de la visualización de proyectos de Codelco, ¿ya? Y acepté esta invitación porque me lo solicitó un amigo, René Espina, acá de Concepción, y con mucho gusto acepté la invitación, porque desde que trabajé en las tierras raras, me di cuenta de que era algo completamente desconocido y teniendo el conocimiento, me siento con la responsabilidad de compartirlo, ¿ah? Y es por eso que donde me invitan, por lo general, siempre acepto ir a presentar el conocimiento que generamos en torno a esto. Eso es un poco un resumen, Andrés, y a todo. Muchas Así gracias, que, Arturo. Ujú. no, de nada, encantado. Y bienvenido a nuestro grupo Minería Ética y estamos. ah, Muchas gracias. est- Bonito est- nombre, bonito nombre por lo demás. gracias. Y estamos expectantes entonces de tu presentación, así que por favor. Por supuesto. El, Miren, lo ah, que ven ustedes aquí en esta foto al principio, no es casualidad, es concentrado que se obtuvo en el proyecto piloto que se desarrolló en el sector de Penco. Y el primer concentrado de tierras raras existente en Chile, ¿ah? Y de hecho, lo exportamos, entre comillas, a varios países donde se validó su calidad y la existencia en altas concentraciones de los elementos de interés que son las tierras raras, principalmente los magnéticos, que más adelante se lo voy a escribir con más detalle. Pero para dar un poco de contexto, parte también por lo que estaban hablando ustedes al iniciar esta reunión, guarda relación con dónde estamos ubicados, ¿ah? Y no sé si han visto este gráfico que para mí es tremendamente interesante, guarda relación con el tamaño del mercado en los cuales nos movemos los minerales. El gran círculo negro que está por afuera es el mercado del petróleo, ¿ah? Son miles de millones de dólares que se mueven anualmente, ¿ah? Estos son mercado anual. Después está el oro como uno de los más grandes, el cobre también como tercer lugar después de los metales. Y muy insípidamente por ahí están las tierras raras, que es un mercado de 5.000 millones de dólares anuales. Y el del litio, que es de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué pongo esta lámina o esta figura para contextualizar? Porque en Chile, obviamente, nuestro bastión es el cobre, pero también estamos desde hace un tiempo bastante trastornados con el litio, ¿ya? Pero el litio es la mitad del mercado de las tierras raras a nivel mundial. Y de tierras raras poco o nada se hablaba hasta hace algunos años en Chile. Alguna gente sabía que existía, alguien mencionó a Holger, yo tuve la suerte de trabajar con Holger en Antofagasta Minerals años atrás, y efectivamente sí, él empujó muchas cosas que de haber ocurrido hoy día probablemente estaríamos en otro lado, pero lamentablemente no fue así. ¿Y por qué se debió o por qué se ha debido este impulso en Chile y en el mundo en realidad por la búsqueda de tierras raras? Es principalmente por la electrificación masiva que hay de los vehículos, ¿ah? Y este plan de descontaminación mundial al 2050 que todos los países están buscando, junto con el potencial de las energías renovables y todos los materiales requeridos para la explosión de las energías renovables en el mundo. Es por todos sabidos que las turbinas eólicas, por ejemplo, y los motores que estas tienen, se mueven principalmente por los magnetos contenidos en ellas, que son fabricados con tierras raras.
Y lo otro importante, que lo puse aquí como cambio geopolítico, es esta distorsión que ha venido ocurriendo en los últimos años respecto al control de China con la mayoría de los metales que están acá en esta lámina. Hoy día China domina principalmente todo lo que es el mercado del aluminio, el mercado del acero, gran parte del mercado del cobre, obviamente las tierras raras, el grafito y el litio se fabrican, se producen, se manufacturan, diría que casi en un 100% del mercado chino, salvo algunas excepciones en Japón y Estados Unidos. Entonces el control geopolítico es tremendamente importante entenderlo para saber el por qué no se ha desarrollado esta industria en otros lados que no sea China. ¿Ya? Y por eso puse al final como China el gran ganador de todo esto. Porque nos tiene a todos absolutamente controlados, nos tiene a todos absolutamente dependientes de lo que haga o no haga. ¿Ya? Y es por eso también la importancia que podría llegar a tener, pese a que lo que podríamos producir no es mucho, que eso también hay que tenerlo a la luz y a la vista, pero sí podríamos pasar a ser un actor relevante para dejar de depender de China. ¿Qué pasa con Chile? Chile, este gráfico para mí representa bastante lo que ha ocurrido con Chile en los últimos años, que es la producción de cobre, de pasar de tener una importancia relativa a nivel mundial tremendamente alta, con más del 30% de la producción de cobre. Hoy día, por la entrada de muchos proyectos y nuevos actores en la industria, hemos venido perdiendo este protagonismo y estamos todos expectantes con lo que ocurra en Chile en los próximos meses respecto a la nacionalización o no del cobre, en fin, cosas que efectivamente podrían afectar aún más este gráfico. Entonces, hemos estado con problemas de hay nuevos proyectos o no hay, se pueden desarrollar producto de las restricciones ambientales. Es por todos sabidos que estamos ya con minas que son bastante antiguas y que tienen problemas de ley. Hay todo un tema relacionado con el precio y la dependencia del precio que tenemos hoy día, y es por todos sabido. Afortunadamente hemos tenido algunas decisiones bastante atinadas en torno al desarrollo del litio, que está con mucha fuerza, y que somos el principal productor de yodo del mundo. Pero el yodo es un mercado bastante chico, se produce en 30.000 toneladas al año, pero en fin, somos los número uno. Pero la gran pregunta que queda detrás es ¿por cuánto tiempo más vamos a seguir siendo los número uno en estos mercados si es que efectivamente no tomamos algunas decisiones que son bastante profundas? Como por ejemplo hacer minerías de otro tipo, lixiviación in situ, tener menos restricciones ambientales, cosa que sea bastante difícil. En realidad la tenemos bastante cuesta arriba en torno al desarrollo actual de la minería conocida en Chile. Pero a lo que vinimos, ¿qué son las tierras raras? Las tierras raras son los famosos lantáneos, que elementos que están descolgados de la tabla de elementos al fondo, que muchas veces uno le llama la atención nomás porque están afuera de la tabla periódica, pero en realidad son metales bastante particulares, bastante especiales, y que han permitido el desarrollo tecnológico de los últimos 30 años en el mundo. El descubrimiento y el desarrollo de estos elementos, lo dijo, no sé si fue un primer ministro chino o uno de esos grandes cerebros orientales, de que las tierras raras eran para China lo que el petróleo era para Arabia Saudita. Y no estuvo muy equivocado. Gran parte de la instalación de toda la manufactura tecnológica del mundo en China se debe a que los chinos controlan el mercado de las tierras raras. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Hay 3 o 4 elementos que son los claves dentro de las tierras raras y por los cuales se hace todos estos desarrollos. El neodimio y el praseodimio son por lejos los reyes del cuento. Estos son los que permiten hacer los magnetos permanentes y han hecho factible la miniaturización de todas las cosas que hoy día tenemos en nuestros hogares. Los teléfonos, los computadores, los relojes, las pantallas planas, en fin, todo lo que está relacionado con cosas pequeñas se ha debido al desarrollo muy fuerte de investigación y desarrollo en neodimio y praseodimio. Por otro lado, el urope y el terbio son elementos
muy importante en las pantallas. Hoy día el brillo, los 35 millones de colores que vemos cuando vamos al cine, no serían factibles si no fuera por la presencia de Europa y Terbio en los filtros de las pantallas de televisión y los filtros de los proyectores. Y así, cada uno de ellos tiene sus particularidades y sus diferencias en los usos. Y hay uno en particular, que nos está acá en este listado, que es el lutecio. El lutecio tiene la particularidad magnética probablemente más importante de todos los elementos que hay en la Tierra, y es el que se utiliza en las máquinas de resonancia magnética. Sin el lutecio, empresas como Siemens jamás hubiesen desarrollado la resonancia magnética y jamás hubiese sido posible todo el avance médico que hoy día la humanidad tiene. Es decir, le debemos al lutecio que se hayan descubierto y se hayan desarrollado estos maquinaria y todo el desarrollo médico asociado a ello, ¿no? Las aplicaciones dentro de los automóviles híbridos y el link que existe, o el vínculo que existe entre la explosión del uso de las tierras raras y su principal uso en los vehículos, están descritos en esta lámina. Es decir, en los autos eléctricos el uso de las tierras raras es tremendo. Para que se hagan una idea, un auto convencional que uno tiene, un Toyota, un Mazda, cualquier vehículo que uno posee hoy día de combustión interna, tiene aproximadamente entre 600 gramos a 1 kilo de tierras raras, ¿sí? Más o menos. Un auto eléctrico está cerca de los 10 kilos de tierras raras, o más. ¿Ya? Entonces, la explosión del uso se multiplica por N veces. Es así que ha sido necesario de parte de los chinos, son los principales productores junto con los malasios y los australianos, de manejar un poco la producción y manejar un poco los usos y buscar alternativas de otros elementos de la fabricación de automóviles eléctricos. Y puede ser, de hecho me tocó conversarlo en un par de oportunidades en algunos congresos, de que la explosión de fabricación de autos eléctricos se vea limitada producto de la no disponibilidad de estos elementos para su fabricación. Pero para entender las tierras raras hay que entender un poco lo que le he venido contando respecto al mercado y cómo esto ha venido evolucionando en el tiempo. ¿Ya? Aquí hay desde el descubrimiento de las tierras raras en Mountain Pass en la década del 50, el 60 en Estados Unidos. Era algo que nunca antes había estado disponible como elemento, ¿ya? Y era bastante limitado el uso que tenía. Principalmente era el lantanio y el cerio para catalizadores en las refinerías de petróleo y para poder pulir los vidrios o cerámicos. Posteriormente le siguieron dando otras aplicaciones y la demanda obviamente fue aumentando, hasta que fue en la década del 80, cuando se dieron cuenta que el europeo podía darle color a las pantallas de televisión. Y ahí fue el gran salto en el uso de las tierras raras y en la búsqueda, ¿ya? Y explotación y producción de estos elementos, ¿ya? Y de ahí ya en la década del 90 se dieron cuenta de las propiedades magnéticas y se empezó a generar todo lo relacionado en torno a la producción de motores eléctricos en base a estos magnetos, ¿ya? Y de ahí ya la historia no es más que venir creciendo el mercado y buscando nuevas aplicaciones. A mí me tocó participar en una visita a uno de los principales centros de investigación chinos en Beijing, en el cual es impresionante las cosas, aparatos, gadgets que se pueden realizar utilizando estos elementos. Y es lo más llamativo, por lo menos que me tocó ver, era todo el uso que tenía en armamento, ¿ah? Cosa que en Chile se habla bastante poco, en realidad en otros países que no son tan militarizados ni industrializados, pero el uso principal de los chinos y de los americanos es en armamento, la fabricación de drones militares y la fabricación de misiles. Y también para entender todo el mercado de las tierras raras y entender un poco toda esta historia, sí o sí hay que entender China y la manera en que ellos han venido transformando este mercado desde algo muy somero en la década del 70 y los 80 hasta hoy día, en los cuales ya están fabricando autos eléctricos de manera masiva, bicicletas, motos, drones, muchos drones. A nosotros
que también se los voy a contar un poco más adelante, cuando la empresa peruana compró el proyecto chileno en el año 2019, ellos estaban buscando materiales para la segunda ola o tercera ola de fabricación de autos eléctricos, ¿ah? Que son autos similares a los drones, muy pensados en vehículos ultramente livianos, ya, muy eficientes, y que incluso tengan la capacidad de volar pequeños tramos, ¿no? Ese es un poco el objetivo que se está buscando hoy día en China y en el mercado europeo respecto al uso de los drones, por ejemplo, que de por sí utilizan muchas tierras raras. Siguiendo un poco con lo mismo, aquí están los principales usuarios, separados por países, donde sí o sí China lleva la ventaja y la cabeza, después está muy seguido por Japón, ¿ya? De hecho, mucha de la tecnología, y aquí los japoneses hay que sacarle el sombrero que fueron muy astutos, mucha de la tecnología de separación de tierras raras la tienen los japoneses y se las venden a los chinos patentadas. Sí, los japoneses son los principales fabricantes de maquinaria para la producción de magnetos. No así los chinos, ellos no tienen la tecnología, se la tienen que comprar a los japoneses, y los japoneses controlan de alguna manera el mercado de las tierras raras desde la fabricación de maquinaria para la producción de esto. Es bien entretenido y dinámico el mercado relacionado a eso. Países como Estados Unidos ha venido un poco a la baja en el uso de tierras raras, principalmente porque ellos, aplicando el modelo americano, externalizaron la fabricación de muchas cosas, que se las llevaron principalmente casi todas a ensamblar y a fabricar en China, y ellos se quedaron hoy día sin muchas plantas de fabricación, cosa que les pasó la cuenta hoy día con la globalización y la pandemia, y están un poco arrepentidos al parecer de haber externalizado absolutamente todo. Algo que estaban hablando también al principio, y lo agregué mientras ustedes hablaban, es los precios de las tierras raras hoy en día, ¿ah? Por lejos se encuentra en uno de los periodos de precios más altos de la historia, principalmente dado por su escasez y por el control que se tiene de su producción. ¿Ya? Y ahí aparecen dos de los elementos más caros y más claves, que son el terbio y el lutetium, como les describí hace un rato atrás. Y el praseodimio y el neodimio, por lejos también, son de los valores más altos por kilo, ¿ya? Es decir, equivalente a las libras de cobre N veces, una libra de cobre, ese precio que está ahí por kilo. Y es única y exclusivamente por su uso en la fabricación de los magnetos. Lo mismo ocurre con el disprosio y el olmio, que ya tienen unas características técnicas bien específicas, es decir, el disprosio se ocupa para alinear los campos magnéticos dentro de los magnetos en pequeñas cantidades. Entonces ya uno empieza a entrar como en la quinta derivada del entendimiento de estas cosas. Es como cuando te explican para qué se usa el renio. Es decir, Chile produce renio, pero ¿para qué se usa? Y cuando te dicen, no, dice que en realidad se usa para darle la dureza a los álabes de las turbinas de los aviones, tú decís, chuta, en realidad, ¿no? Es una cuestión tremendamente importante, pero un mercado súper pequeño. Con esto es un poco lo mismo, ¿no? Ahora metiéndonos un poco más en el cuento de las tierras raras en sí mismas, ¿ah? Hay dos tipos de depósitos, ¿ah? Los depósitos que están en roca y los depósitos como los que tenemos en Chile para explotar de manera comercial, que están en las llamadas arcillas iónicas, ¿ya? Y esta lámina es de un profesor de la Universidad de Wuhan en China, que nos vino a hacer una charla y unas capacitaciones en Chile años atrás, y nos explicó en detalle las similitudes que teníamos nosotros con el sur de China, que es donde se explotan las tierras raras desde arcillas iónicas. Nosotros en Chile buscamos mucho tiempo, la empresa en la cual estaba yo antes, depósitos en roca. Tuvimos algunos hallazgos en el norte, pero eran muy pequeños para explotar de manera comercial. Eran IOCGs, ¿ya? Entonces, además del tamaño, está toda la complejidad de explotación. Un IOCG es bastante difícil de explotar debido a que tiene múltiples minerales, metales en realidad. ¿Cómo están depositadas las arcillas iónicas? Es algo bien particular. Está primero la capa del suelo, que obviamente no tiene nada, que son los primeros 50 centímetros, y después viene una capa que está completamente alterada o meteorizada, ya que esa es la de interés para la explotación de las tierras raras,
y una que viene bajo esta que está parcialmente alterada, y es efectivamente lo mismo que nosotros encontramos acá en la zona sur de Chile. Cuando digo zona sur, prácticamente parte desde Cofquecura y llega eventualmente hasta Valdivia, la zona en la cual podríamos encontrar este tipo de yacimientos. Cómo están depositadas en función de la profundidad depende principalmente de la erosión que podamos encontrar en el suelo, ¿ya? O del tiempo que haya pasado desde que se produjo el evento geológico. Nosotros en la zona sur encontramos de los 3 tipos que están identificados acá, a profundidades bastante grandes para un yacimiento de estas características, que estaban bajo los 20 metros, unas que eran someras, con altas concentraciones, que eran los de mayor interés, que estaban entre los 5 y los 15 metros, y otras que extrañamente partían desde la superficie con una alta concentración. ¿Ya? Encontramos de los 3 tipos de yacimientos. Este ejemplo es la mina más grande de extracción de tierras raras del mundo, que se encuentra en Mongolia, en Bató, se llama Bayanovo. ¿Ya? Este es un IOCG gigante, su principal extracción es de hierro, junto con cobre, y como metales secundarios hacen la refinación de tierras raras. ¿Ya? Arturo, Y perdón, principalmente producen tierras raras livianas. Perdona, cuéntame. perdón Arturo. No todos son mineros en nuestro grupo. ¿Puedes describir qué es un IOCG, por favor? Ah, claro, y un SG es una terminología inglesa para describir un yacimiento de múltiples elementos, para explicarlo de una manera sencilla y no caer en un tecnicismo, ¿ya? El IOCG, por lo general, es un yacimiento que tiene fierro, cobre, oro, molibdeno, es decir, te puedes encontrar con múltiples elementos en un mismo yacimiento. Esa es la característica de Bayanovo, que tú puedes sacar fierro, como les comentaba, cobre, y también todas las tierras raras. Pero principalmente en Bayanovo se extrae lantano, cerio, praseodimio y neodimio. 4 elementos. Y ellos son probablemente hoy día la mina que produce el 50% de la producción mundial anual de tierras raras. Es algo impresionante. A mí me tocó visitarlo años atrás y es algo gigantesco. Creo que nunca he estado en una mina tan grande pensando que Chuquicamata ya era enorme. La otra mina que hoy día hace explotación comercial de tierras raras es Lynas en Australia, ¿ya? Ellos comenzaron hace varios años atrás con un apoyo japonés bastante fuerte, justamente los japoneses tratando de independizarse de la dependencia de abastecimiento chino. Aportaron un montón de capital para el desarrollo de este proyecto, partieron muy mal, estuvieron a punto de cerrar el proyecto y de no continuar, pero hicieron unos cambios estructurales bastante profundos y hoy día operan, de hecho ya tienen una expansión y les va bastante bien. La única particularidad y gran dificultad que tiene Lynas es que tiene residuos radioactivos y que tiene que disponerlos. Y esos residuos radioactivos los envían a Malasia y en Malasia hacen el tratamiento final del uranio y el plutonio que se extrae desde esta mina. Esta es una mina característica o un yacimiento característico de tierras raras de energía iónica al sur de China. Este es Longgan, un sector al sur de China, un área bastante grande en realidad, donde se extrae la mayoría de las tierras raras provenientes de arcilla y que es en un 85% igual a lo que tenemos acá en el sur de Chile. Cuando digo el sur de Chile me refiero a la zona de Copquecura hasta Arauco. ¿Cómo se hacía la explotación de las tierras raras y cómo se hace la explotación de las tierras raras hoy en el mundo, desde las arcillas iónicas? Una primera generación que era algo bastante antiguo, lento y costoso, que era la lixiviación en tanques, en los cuales ellos me refiero a las operaciones, echaban arcilla en sacos y estos sacos los tiraban dentro de soluciones con sal, agua con sal,
Se producía el concentrado, lo retiraban, lo filtraban y tenían el concentrado de tierras raras. Era lento, caro, de pequeña escala y muy costoso. Para luego pasarse a la segunda generación, que ellos la denominan el heap leaching, ¿ya? Lo cual esta es una foto de una mina en China, tal cual, ¿no? Ellos van cortando el cerro y los van metiendo en estos tanques y van haciendo la lixiviación, tal cual como sería aquí en Chile para el cobre. Y finalmente avanzaron a una tercera generación de producción que ellos la denominan el in situ leaching, lo cual hacen perforaciones directas en los cerros y empiezan a inyectar las soluciones y después las recogen por el fondo con unos túneles como el que está ahí en la fotografía. Recogen las soluciones y hacen precipitar las tierras raras con bicarbonato. Ahora, respecto a Chile. Respecto a Chile, en el proyecto en el cual trabajé yo, que es el de biolantanio, era un proyecto bien especial, era el primer proyecto de estas características en el país, ¿ya? Posee un valor tecnológico tremendamente alto, por lo que les describí, y porque también se apalancó mucho en investigación y desarrollo para ser desarrollado, ¿ya? Y eventualmente posicionaría a Chile en el mercado tecnológico si es que se desarrollara la cadena de valor en el país, que se lo voy a explicar un poquito más adelante a qué me refiero con eso. ¿Cuál fue la historia del proyecto? Este proyecto partió a principios de la década pasada, ¿ya? Cuando se generó una situación bastante particular de un bloqueo de Japón hacia China, producto de el envío de concentrados de tierras raras. Y los chinos se molestaron por eso y dejaron de enviar tierras raras a todo el mundo, ¿no? Ese bloqueo significó que el precio escalara hasta las nubes y mucha gente, muchos mineros, muchas empresas de este tipo, se dieron cuenta de que este negocio no estaba cubierto por nadie salvo por ellos. Y empezaron a buscar tierras raras en todo el mundo y nosotros nos fuimos la excepción, ¿ya? Así fue como empezamos a buscar, como les comenté, en el norte, en estos yacimientos de IOCG, buscando fierro, muy parecido a lo que les mostré la fotografía que hay en China. No fue mal, pero alguien de nuestro equipo fue a una charla a Canadá y apareció un japonés y comentó esto de las arcillas iónicas, y el geólogo dijo: oye, no vaya a ser que allá en Chile, que era un geólogo de la Universidad de Concepción, en la zona donde yo estudié, que hay mucha arcilla, en una de esas hay. Vino a Concepción cuando volvió, tomó muestras de cortes de camino, las mandó a analizar, y efectivamente había tierras raras en concentraciones bastante atractivas como para hacer una exploración mucho más amplia. Y así fue como nació todo este proyecto, ¿ya? Y efectivamente tuvimos descubrimientos que fueron muy atractivos en términos comerciales, comparados con las arcillas iónicas en China, ¿ya? Y eso nos permitió acelerar, conseguir financiamiento, hacer sondaje y hacer todo un descubrimiento bastante interesante de un recurso que hasta ese entonces no existía en el país, ¿ya? Hicimos una planta piloto, produjimos tierra rara y concentrada como el que les mostré en la primera lámina, y fuimos validados, ¿ah?, por el mundo relacionado a la producción y a las necesidades de estos elementos, ¿ya? Mandamos el concentrado a varios lugares, hubo muchos interesados, hay de hecho muchos interesados en el mundo por comprar el concentrado que eventualmente se produzca acá, ¿ya? Y hoy día ese proyecto está a la espera de que efectivamente la aprueben el estudio de impacto ambiental en algún momento y pueda ser construido. Lo que ven aquí en amarillo son las propiedades mineras que tenía la empresa respecto a la exploración de tierras raras. En algún momento llegamos a ser la empresa con más propiedad minera de Chile. Teníamos cerca de 500.000 hectáreas de propiedad minera en toda la costa del país, pensando en que estaba efectivamente presente en todos lados. Después nos dimos cuenta de que no era tan así, de que como todas las cosas, había lugares en los cuales no encontramos nada, y otros en los cuales sí encontramos altas concentraciones y mantuvimos la propiedad minera. Este es el proyecto que se desarrolló acá en Penco, ¿ya? Si ustedes ven ahí en la foto, a mano derecha arriba, se ve la ciudad de Penco y el mar, el Océano Pacífico, y el proyecto está
efectivamente muy cercano a la población, pero independiente de eso es una zona de muy alta concentración de tierras raras. Y después dijimos, oye, ¿y si nos vamos a investigar un poco más al sur? Y nos fuimos a la zona de Arauco, pero por la cordillera de la costa, que vendría a ser un sector que acá se llama Santa Juana, y tuvimos la misma suerte, entre comillas. Empezamos a hacer sondaje por una línea, y en el lugar que hacíamos sondaje encontrábamos la presencia de los elementos en concentraciones comercialmente atractivas para ser explotadas, y efectivamente hoy día es un proyecto similar o más grande al que está el Penco, el que se podría desarrollar en el río Lía, como se llama. Esto es una imagen de cuando estábamos construyendo la planta piloto. Lo que se ve en el fondo es la planta piloto de Tierra Rara. Yo te diría que fue un poco más que una planta piloto, fue una mini planta industrial, y lo que se ven ahí con la excavadora era uno de los primeros rajos que estábamos construyendo para la extracción, ¿no? Ahí estábamos desde la cota 220 metros a nivel del mar, y empezábamos ya desde los 3 metros de profundidad a encontrar recursos con leyes atractivas, ¿verdad?, que estaban sobre las 500 ppm. Un recurso de este tipo, sobre 500 ppm, se hace económicamente viable la explotación. En algunos lugares llegamos a encontrar 4.000, 4.500 ppm, eso es decir, gramos por tonelada. Aquí hay algunas fotos de cuando hacíamos las exploraciones. Esto era lo que andábamos buscando, estas arcillas de este tipo. Aquí había tierras raras, después ya las identificábamos prácticamente con el ojo, cuando sacábamos las muestras, dónde no iba a ir bien y dónde no iba a ir mal. Fue algo bastante entretenido. Con respecto a la cadena de valor que se puede desarrollar en Chile, es bien importante entender esto. Es lo mismo que ocurre con el litio cuando dicen, oye, pero ¿por qué nosotros no construimos las baterías? No podemos construir las baterías. No tenemos la tecnología, no tenemos la gente, no tenemos el conocimiento para poder hacer. ¿O por qué Chile no hace nada más con el cobre? ¿Por qué no hacemos circuito integrado? La respuesta es exactamente la misma. Y aquí con las tierras raras nos aleja mucho eso, y muchos podrán discutir y podremos conversar por horas de que sí, podríamos hacerlo eventualmente, pero probablemente la respuesta va a seguir siendo no, si no ya lo hubiésemos hecho. Entonces, con las tierras raras, nosotros, al igual que como estamos concentrados con el cobre, pastelero tus pasteles, nosotros somos buenos para hacer la exploración, sí. Tenemos conocimiento, sí. Somos buenos para operar plantas metalúrgicas, sí. Ok, produzcamos óxido. ¿Somos buenos para la separación y la refinación? Sí, también. Ok, lleguemos hasta ahí. Pero cuando nos piden, oye, hagamos magneto, nunca hemos hecho magneto, ¿ah? O construyamos una turbina eólica, menos todavía. Entonces, hay ciertas limitaciones que eventualmente podrían ser saltadas con los años, pero para eso se requiere una ventana de tiempo gigante, ¿no?, en la cual eventualmente podríamos irnos metiendo en la cadena de valor o comprando tecnología, pero todo va a depender de la disponibilidad de los elementos finalmente. A nosotros, lo digo nosotros, en el proyecto en el cual desarrollamos todo esto, tomamos la decisión de, ok, pasemos a la refinación. Y era algo extremadamente complejo. Ninguno de los metalúrgicos con los cuales conversamos hasta ese momento se había visto enfrentado a un desafío tan grande como hacer la separación de tierras raras. Para los que entendemos algo, y para explicarlo también en palabras muy sencillas, la separación del cobre en lixiviación o en separación de extracción por solvente ocurre en una o dos etapas, máximo. En las tierras raras se requerían 3.000 etapas, y no te estoy bromeando, era algo impresionante. Y las plantas de separación de los chinos eran kilométricas. No. Yo nunca había visto algo parecido. Claro que llegaban a productos con 9, con 5 N, que eran extremadamente refinados, pero independiente de eso es lo que requería el mercado. Entonces son cosas que son muy complejas y que hay que probablemente entenderlas en profundidad para dar una opinión válida, porque sí, cualquiera puede decir, hagamos un magneto, perfecto, pero hacerlo es muy complejo, ese es el punto que quería hacer. ¿Cuáles son los desafíos
de la cadena de valor en Chile o en cualquier otro país que no sea China, que no hay información, es muy difícil encontrar información, hay muchas cosas que hay que hacer, hay mucha prueba y error, y por lo mismo la barrera de entrada es tremendamente alta, que no todos están dispuestos a superar esa barrera de entrada. Las competencias de los profesionales locales, como les comentaba, hay mucha capacidad en geología, en metalurgia y en separación, muchísima, pero de ahí en más, muy complejo y guarda relación con el siguiente punto, que es de disponemos de la tecnología, qué tan competitivos somos, ¿no? Costos de energía, costos de agua, costos de personal en Chile comparado con otros países donde es mucho más barato. Tenemos una comprensión del medio bastante profunda, no van a cambiar las leyes del juego en el medio ambiente, en el aspecto legislativo, en las comunidades. Y finalmente, entender el mercado también es muy difícil. ¿Por qué? Porque no estamos en el mercado. Muy distinto a opinar o entender lo que ocurre con el cobre, el trading del cobre o el trading del hierro, pero el trading de las tierras raras es algo bien particular. No es tan popular tampoco, o no es tan conocido. Entonces, los desafíos son múltiples. ¿Cómo abordamos esos desafíos nosotros? Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es una máquina de perforación sónica, ¿ya? Una máquina bien particular porque no utiliza agua para hacer las perforaciones. Perfora mucho más rápido que una máquina de perforación tradicional de diamantina o de aire reverso, y saca unas muestras bastante representativas y de muy buena calidad. Y esto es pura innovación, porque hasta ese momento, cuando nosotros máquinas de Alemania, me atrevería a decir que era una de las primeras, si no la única máquina de estas características en Chile. Nos dio muy buenos resultados, pero tuvimos que tomar el riesgo. De hecho, el operador que se ve ahí es Jamie, que es un irlandés que se vino con la máquina a vivir a Chile para poder operarla, si no teníamos idea de cómo se tenía que hacer. Tuvimos que hacer desarrollo de metodología de laboratorio para poder hacer la analítica, porque tampoco la analítica existía. No era ir a un laboratorio, a LS o a cualquier otro, a SGS, y decirle, oiga, necesito un análisis de tierras raras. Y nos quedaban mirando con ojos de huevo frito porque no entendía de qué le estábamos hablando, más o menos. ¿Ya? Entonces, todos esos desafíos son bastante grandes, y gastamos un dineral al principio, con mucho error, hasta que logramos afinar muchas de las cosas que eran necesarias para poder entender y desarrollar el proyecto y las necesidades en realidad que teníamos. Finalmente, esta era innovación en la cadena de valor. ¿Cómo nosotros podíamos, frente a todo esto que le acabo de describir, competir? ¿Ya? Y la competencia venía dada hasta ese momento por cosas bien importantes. Cuando íbamos a presentar, por ejemplo, proyectos de Alemania, Estados Unidos, mismo China, ustedes vienen de Chile, ¿no? País minero, ¿no? Ustedes son súper bacanes. Bien. No, ustedes son súper tranquilos, súper bien. No, allá las reglas del juego están súper claras, no, ningún problema, súper bien. Está validando una planta piloto, el después. Y además tienen un proceso patentado, súper bueno. Entonces teníamos ese tipo de cosas y reacciones que hasta ese momento eran tremendamente importantes y valiosas para un proyecto hecho en Chile. Además teníamos altas recuperaciones, pusimos mucho hincapié en que el proyecto fuera amigable con el medio ambiente y que efectivamente tuviera un footprint o tuviera un impacto en el medio bastante pequeño. Y esta es la planta piloto, que dio unas altas recuperaciones de los elementos, que era lo que se andaba buscando. Lo validamos con especialistas internacionales que nos emitieron certificados y que dijeron, saben que efectivamente este proceso funciona, recupera tierras raras, y aquí están. Y que todos abrazos, aplausos, muy contentos, tuvimos visitas de todo el mundo, de la autoridad chilena, autoridad extranjera, en fin, y fue un logro tremendamente importante y una satisfacción profesional, por decirlo de alguna forma, en demostrar que esto era factible, en demostrar que había un recurso, y que hay un recurso, que es lo importante,
que se puede explotar, ¿no? Y que son estos elementos que están ahí disponibles en varios lugares del país. ¿Y cómo llegamos a la competitividad? Este gráfico que está acá es bien particular porque muestra la posición del proyecto comparado con el costo de producción de otros proyectos. Y haciendo un vínculo entre esta lámina y lo que le mostré por los precios por kilo, es un muy buen negocio, al menos hasta ese momento, o si no hay cambio en los precios. Así que nosotros estábamos cercanos a los 10 kilos, perdón, a los $10 por kilo en costo, y hoy día el precio de venta está sobre los $100 por kilo. Sí, se ha vuelto tremendamente interesante la producción de tierras raras, al menos desde las arcillas iónicas. Aquí está otra métrica de medición de competitividad que nos deja al lado del costo o del precio concentrado por el costo de producción, que era un indicador típico para demostrar que en realidad las arcillas iónicas chinas estaban a la par con nosotros, que era lo que andábamos buscando en realidad, y sin tener problemas ambientales, porque ese era el hincapié que nosotros hacíamos, por lo que les mostré de las metodologías de explotación chinas, que no les puse ahí ninguna fotografía de los impactos ambientales que se generan, que son tremendos. Nosotros no íbamos a tener ese problema y lo estábamos tratando de asegurar con la nueva metodología de explotación. Finalmente, la relación de las tierras raras y su explotación en el país están basadas netamente en la innovación. Aquí también lo escuché cuando me sumé a la reunión un rato atrás. Ha habido y sigue habiendo mucho interés por la explotación en otras áreas, y me ha tocado participar y cooperar en proyectos en los últimos años de extracción de tierras raras desde los relaves, por ejemplo, que puede ser una alternativa. Pero también se requiere todo un camino que construir y desarrollar a través de la innovación para poder hacer las separaciones. Y lo mismo con este proyecto con otros. Finalmente, lo que se espera es que se construyan, que se mejoren y que se repliquen, que efectivamente sea una industria hecha y derecha de la minería de las tierras raras en Chile en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Así que ahora Andrés me dijo que cualquier pregunta, bienvenida. Bien, muchas gracias, Arturo. ¿Para qué decirnos? Nos dejaste con un muy buen introducción al tema, nos diste mucha información, buenos datos, nos permite entender bastante más el estatus de cómo estamos nosotros en el escenario, y por supuesto esperamos ahí que nuestros contertulios nos hagan preguntas. Partamos. Gabriel, ¿tú tenías tu manito ahí? ¿O? Sí, la había puesto ahí porque me anoté una pregunta en el medio de la conferencia, que era, ¿qué es lo que es un concentrado? ¿Son minerales? ¿Son, no sé, los minerales que llevan las tierras raras dentro de la red cristalina? ¿O ya son tierras raras? Muy buena pregunta. Hola, Gabriel. Un Hola. concentrado de tierras raras es un óxido de tierras raras, múltiple, ya que contiene todos los elementos de interés. Se hace obviamente a un pH determinado, en ciertas soluciones, a cierta temperatura, y tú fuerzas la precipitación selectiva de los elementos. Y finalmente te quedan estos 15 elementos en un concentrado. Y eso es lo que les explicaba, que la separación de esos 15 elementos es tremendamente compleja y se hace por extracción por solvente. Ya, muchas gracias. Pero cuéntanos, ¿son procesos en temperatura, en presión? ¿Son más o menos, sí? Sí, son procesos... ¿O hay de todo un poco, digamos? Mira, es un proceso de extracción por solvente
tradicional, estándar, Andrés, pero tiene múltiples etapas. ¿Y por qué tiene múltiples etapas? Porque tú tienes que ir separando de a uno. Entonces tiene etapas, la primera etapa saca un poco, la segunda etapa saca otro poco. Y vas también a distinto pH y no necesariamente a distinta temperatura. ¿Ya? Entonces tienes que ir pasando de uno en uno, de uno en uno, en uno en uno, y son múltiples celdas. Estas son las 3000 celdas que me tocó ver a mí por lo menos. Porque después ya que tienes uno y tú quieres mayor pureza, lo tienes que seguir refinando. Es algo que no es costoso, ¿ah? En términos de los equipamientos, no es costoso en términos de la operación, pero es complejo en términos de la separación. ¿Ah? Es complejo en términos de entender qué es lo que está pasando y que no se te descuadren las variables operacionales. Nosotros logramos en la planta piloto de separación de extracción por solvente que instalamos en la Universidad de Concepción hacer la separación de 4 elementos. Y que fue todo un logro. ¿Ah? Es decir, producir lantano puro, producimos terbio puro. Fue todo un descubrimiento y ¿cómo decirlo? Un salto en la innovación y en la tecnología. Al menos para los metalúrgicos de la Universidad de Concepción están todos saltando en una pata. Oye, gracias. También tú mencionaste que se hizo una suerte de catastro, por así decirlo, o se experimentó en exploración, ¿no es cierto? Y mencionaste tú que la zona norte habían algunos componentes, es porque la zona norte es principalmente en base a roca y a los iron oxide gold copper deposits, digamos. Principalmente por esa razón en el norte están menos o son menos atractivos que en la zona que tú describiste, en las arcillas del sur. Lo que sucede es que y para explicarlo también un poquito más en profundidad, por ejemplo, el proyecto Lainas, o el proyecto Mountain Pass, o Valle Novo, tienen leyes en roca, ¿ah? Tremendamente altas. ¿Ya? Estamos hablando del 8% o más. Entonces, cuando tiene esas leyes, se hace, sobre 8% se hace atractiva la explotación en roca. Bajo el 8% no es atractivo. A mí en lo personal, mucha gente, sobre todo cuando estaba antes mucho más involucrado y relacionado a esto, me escribían y me contactaban y me decían, oiga, encontré o tengo un yacimiento y mire, tengo leyes de tierra rara. Claro, en muchos lugares, o prácticamente en todo el mundo, tú si sacas una muestra de cualquier roca va a tener presencia de tierra rara. Pero unas cantidades ppm que son muy bajos, o unas concentraciones muy bajas. Entonces, en los IOCG del norte era algo parecido, eran leyes muy bajas. ¿Ya? Es lo mismo que nos ha pasado con los relaves. A mí me ha tocado revisar muestras de 5 relaves en Chile, y también, al principio creíamos que iba a ser súper atractivo, pero después nos dimos cuenta que ninguna tenía leyes atractivas para mover los relaves y tratarlo y separar las tierras raras desde ahí. Ya, gracias. Tenemos a Jorge Ramírez que nos quiere hacer una pregunta y después tenemos a Patricio. Jorge, por favor. No te escuchamos, Jorge. Algo pasa con... A ver, buenas tardes. Muy interesante. Estoy acá con el abierto. ¿Se escucha, no? Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, por favor. Ya. Oye, bueno, excelente la exposición. Es algo nuevo y
En realidad, lo que hicieron es muy bueno. Yo por ahora, tenía dos, hay miles de preguntas, pero son dos que quiero iniciar. Cuando se habla de 8% de las tierras raras, como ley, es solamente tierras raras, porque por lo general en roca, tú sabes, Andrés, si viene cobre, oro, molibdeno, fierro y cuánta cuestión hay, bueno, ya se está haciendo toda una etapa de molienda previa ya que va avanzando para esos productos. Por lo tanto, yo no sé si corresponderá a decir 8% de tierras raras, o es 8% de tierras raras. Eso es lo que le quiero preguntar al expositor. Primera pregunta. Y la segunda, que yo esperaba que me la hiciera la Gabriela, pero se fue por otro lado, es las edades estimadas de los depósitos de arcilla. Y esas serían las dos preguntas, por ahora. Hay muchas más, muchas más. Todo un mundo lo que nos está abriendo los ojos, el colega. Adelante, eso primero. Mira, respecto al 8%, efectivamente es el 8%. Esas son las leyes de los yacimientos que te comenté, que son netamente de Solamente tierras tierras raras. raras. No Netamente meten de ahí, tierras raras, no. no se explota por otras cosas esta roca. No, salvo Valle Novo, que Valle Novo lo hace, es un yacimiento obviamente único en el mundo, y que se explota por fierro y por cobre, y que además tiene el subproducto de las tierras raras y ellos la explotan, porque es un muy buen negocio y Claro. tiene unas leyes muy altas. Desconozco las leyes de Valle Novo, pero las Pero que por sí eso son minas de tierras raras exclusivamente, la mínima ley es 8%. Ya, una pregunta. ¿Qué sucede? No sé si lo han hecho, capaz que ya lo han hecho. ¿Ya? Si tú vas a los depósitos relaves de fierro que hay en el norte, antiguo, Cerro Imán, hay muchos. ¿No han hecho nunca nada con respecto a eso? El estudio que hicimos ahí no arrojó de que fueran atractivos los depósitos de tierras raras, sí de cobalto. Estamos hablando de los relaves. Los relaves. De cobalto. Muy buen dato también. Y lo otro es lo de las edades, más o menos. Si en la parte de geología vieron eso, ¿qué lo dijeron los geólogos? De las arcillas. Sí, la arcilla, este es el CGP, ¿no? Que está en toda la costa, desde Copiapó hasta Canal Chiloé. Claro, es todo eso. Entonces la edad es más o menos la misma. Ya. ¿Ah? De las arcillas. De las arcillas, claro. Y las arcillas nosotros estamos buscando los primeros 25 metros, ¿no? Ya, ahora, Bueno, dato interesante, un dato interesante. Hicimos perforaciones profundas para justamente entender la roca madre y de dónde venía todo esto. Y lo más interesante fue que encontramos oro en grandes cantidades. ¿Pero en arcillas o en conglomerados o en roca? Roca. Ah, perfecto. ¿Pero en rocas en el sur o en roca en el sur? No, roca en el sur. Sí. Estamos hablando en las típicas donde mismo le mostré sectores de filitas. Ya. Sí. Bueno, ahí estuvo Quilacoya. Ya. Lo que pasa es que aquí no se hace exploración. Era Laja. Claro. Ya. Gracias, Jorge. Gracias, Arturo. Gracias. Por favor, Patricio, abre tu micrófono y tu intervención. La esperamos. Ya, muchas gracias y bueno, por la invitación, por supuesto, y gracias, Arturo, por la destacada intervención, explicación y muy didáctico para estarse en este mundo que ya lo dice la palabra, tierras raras, pero es maravilloso, de verdad, la punta del iceberg. Así que muchas gracias por aclararnos tantos conceptos tan interesantes. Yo tengo 3 preguntas. Me quedé con una que está relacionada con la separación y el control que tenían de tecnología los japoneses. Si acaso me podría aclarar, esa es una pregunta. Después la segunda en relación a, cuando quieres decir mediano plazo, más o menos, ¿a qué le llamas mediano plazo?
Claro. Y lo otro que en algún momento mencionaste respecto de que esto se llevó a Perú y finalmente los peruanos materializaron esto o no. Esas son las tres preguntas que tengo. Ya, mira. Con respecto a la tecnología, bueno, Japón se destaca por desarrollo tecnológico, probablemente más que ningún otro país. Y ellos, en particular la empresa Hitachi, ¿ya?, es la única empresa que tiene patentada el cambio de densidad de los magnetos de tierras raras. Ya te estoy hablando de algo tremendamente elevado, pero para producir magnetos se tienen que hacer cambios de densidad. Y cuando se hacen los cambios de densidad, no es nada más que comprimir, en el sentido de dónde están los granos dentro de un elemento, ¿ya? Y eso además tiene que quedar polarizado. Y para eso se ocupa el disprosio, para poner los polos norte-sur en el magneto como corresponde, ¿ya? Es algo bien particular, sorprendente, ver cómo cambian las densidades de los magnetos y cómo efectivamente quedan estos magnetos permanentes que son extraordinarios, su capacidad magnética, que es impresionante, es fabricado. Y son plantas pequeñitas, ¿eh? Estoy hablando de cosas muy chicas, como plantas. Y fabrican toneladas y toneladas de magnetos al año. En Japón y en China. A eso me refería con la tecnología, y el control de la tecnología. Con respecto a la otra pregunta, el mediano plazo es cuando aprueben el proyecto en Concepción, o cualquier otro que se pueda hacer antes, ¿ya? Y que efectivamente seamos capaces de producir y exportar concentrados de tierras raras. Y cuando hablo de mediano plazo es probablemente 2 años, 3 años máximo, los estudios ambientales aprobados para estos proyectos. Y de ahí que ocurran más ya el desarrollo de la industria propiamente tal. Y con respecto a la última pregunta, ¿cuál era la última pregunta? La última era que esto en algún momento se llevó a Perú, y si sí. acaso fructiferó o no, Sí. llegaron a algo. En realidad, los peruanos compraron el proyecto acá en Concepción. Ah, ya, yo pensé que lo iban a hacer allá en su tierra, allá han encontrado otras tierras raras en Perú. Ya. No, ellos compraron y son los propietarios hoy día, los dueños del proyecto acá en Chile. Súper. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias. Por favor, Pedro, abre tu micrófono y te escuchamos. Bien, excelente la presentación. Me interesó mucho el tema porque en el pasado estuve involucrado ahí en Corfo. Teníamos un proyecto de prospección de tierras raras. Pero el enfoque, como la actuación del Comité de Salud Mixta era el norte, tomamos muestras en las tortas salitreras, en los salares, y en realidad siempre los niveles eran bajos, niveles de traza. Y recuerdo que una vez el don Carlos Ruiz Fuller, me imagino que ustedes se recuerdan, geólogo de Senajamín, él dijo que el tipo de rocas en Chile eran muy jóvenes, que no habría presencia de tierras raras. Pero no pensamos en arcilla. Hay algunas playas de arcilla en el sur del Salar de Atacama, pero no se tomaron muestras de ahí. En fin, Mindes se le encargó bueno, ya dije un estudio a la área costera, pero fue muy bajo. Eso nomás le quería recordar. Y ¿cuál es el nivel de interés económico? Porque aquí en algunas rocas se llegó a valores de 1000 partes por millón en los estudios que se hicieron. ¿Cuál ya es el nivel de interés comercial, Arturo? Claro, ahí, Pedro, la gran diferencia de lo que yo les mostré de lo que está en roca es el costo que tiene que sacarlo de la roca. Claro, de todas maneras. Extraerlo desde la arcilla es algo extremadamente sencillo, un intercambio iónico. Que afortunadamente, como es de la arcilla, ya la naturaleza se encargó de hacer la molienda, el chancao. Sí. Entonces, facilita bastante la recuperación. Ahora, con 1000 en roca,
yo encuentro que es bajo. Sí. Bajo, claro. Por el costo asociado. Probablemente está en torno a lo que te comentaba. Sobre 8.000 8.000. o más. Claro. Mucho más en Muchas realidad. De nada. Más que 8.000. Oye, Arturo, bueno, y tú que estás en el tema y que lo has seguido, evidentemente ya no estás participando directamente en el proyecto de Biolantánido. ¿Tú le ves alguna expectativa? ¿Cuál es tu feeling de que va a progresar o se quedó en eso nomás y después ya la cuestión Mira, se va para abajo? ¿Qué crees tú, digamos? O sea, ¿o qué recomendación piensas tú que podría darse o qué escenario para que la cuestión prenda, digamos? yo aquí te doy mi opinión bastante personal, ¿ah? Sí, por supuesto. Pero es una opinión de los negocios en general. En todas estas cosas hay que ver quién está detrás, ¿ya? Y Hochschild es el equivalente a Luxich en Perú. Ya son una Son grandes. empresa bastante grande que se dedica a la explotación del oro, tiene varias minas, y es una empresa bastante seria, muy profesional. A mí me tocó compartir mucho con ellos para la venta del proyecto. Y de hecho, el proyecto hoy día, o la empresa, está listada en Toronto. ¿Ya? A lo que voy es que ellos no dejan caer las cosas. Se demorarán, porfiarán, todo lo que tú quieras, pero a la larga lo sacan adelante, ¿no? Aunque se demoren más del tiempo que tenían previsto, van a seguir empujando hasta poder lograrlo. Si al final su objetivo es ese, el poder realizar la explotación de estos elementos en el país. Afortunadamente, así que ojalá que te vaya bien. Pero Una en pregunta, términos de competidores, ¿tú ves que surjan otras empresas que estén dispuestas a hacer el camino que ustedes hicieron o no ves medio cuesta arriba eso? En ese sentido, yo creo que pueden haber un par de actores Ya. que ya están haciendo algunas cosas de manera bastante bajo perfil, ¿ya? La ENAMI me han contactado a mí muchas veces, y ahora que está Pérez de Arce de nuevo, probablemente van a hacer algo, ¿no? Arturo, Probablemente, no digo una que sí. consulta. Perdona, sí. El- bueno, una de las cosas, lo de las edades, no parece que no tenía esa respuesta de la arcilla depositada. Más o menos. Esa es una. Y la otra, eh, el, el proyecto que compró los peruanos, ¿es el proyecto en sí la parte técnica o también todo el pedimento de área para explotación? Porque hay pedimentos de exploración y explotación. Eso sí me puedes dejar un poquito más claro. Sí, lo de las edades, no me acuerdo de memoria y sería engañarte si te digo No algo. importa. No, Sí, eso no me está bien. acuerdo, la verdad. Y respecto a lo Ya. otro, ellos compraron la completitud del proyecto. Por eso, Todo, pero cuando tú hablas de completitud, todo lo va que con estaba, la petición de exploración. todo, Ya, exploración, explotación. ya, Teníamos de los dos tipos de patentes. ya. O sea, Tienen patentes de compraron la exploración propiedad y explotación. minera y compraron la tecnología desarrollada, por supuesto. Sí, se hizo el traspaso de la tecnología, el traspaso de la propiedad minera, Y, todo. claro, inicialmente yo me acuerdo que eran como 500.000 hectáreas. ¿Eso era mucho o cambió eso? Sí, no, ahora cambió. Es decir, cambió y después se incrementó, ahora creo que están como 400.000. Hectáreas. Entre para explotación y para exploración. La suma de las dos. O La suma de solamente las dos. explotación. No, La suma de las dos. exploración. Ya. Todas las de explotación eran pocas. Gracias, Arturo. Eh,
Marcelo, ¿estás ahí con tu mano levantada, por favor? Abre tu micrófono y te escuchamos. Arturo, una consulta. Bueno, saludo a todos. Yo me integré tarde ahí a tu presentación, pero lo que escuché lo encontré súper interesante. Y tenía una pregunta. ¿No se pueden explotar este tipo de yacimientos para no tener la complicación de la normativa del Servicio por el Impacto Ambiental, tratando menos de 5.000 toneladas? Sí, sí se puede. Ya. No hay ningún problema en hacerlo más chico, Marcelo. Ahora, son operaciones que están un poco al límite de lo económico. Porque como las leyes son bien diluidas, por decirlo de alguna forma, necesitas bastante volumen. Pero sí se puede. Ok. Depende del precio nomás. Sí, gracias. La Oye, ley. y escuché que usaban agua salada. ¿Eso es equivalente a agua de mar o agua con... se le agregaba el ion cloro y sodio? Nosotros hicimos pruebas con agua salada, Andrés, y dieron muy buenos resultados. Y sí funciona. Ya. Funciona. Después nos fuimos refinando y ocupábamos otros reactivos más específicos y nos fue mejor. Sí, de hecho nosotros patentamos el proceso que les mostré acá, y yo era uno de los autores de la patente, para justamente hacer un proceso cerrado, en el cual reutilizáramos el agua, reutilizáramos los químicos, porque como es un intercambio iónico, quedan siempre los iones en solución. Entonces los puedes seguir reutilizando infinitamente. Es bien interesante. Abraham, ¿tú quieres preguntar, por favor? Y yo quería preguntar algo, Arturo, respecto de este proyecto fue ingresado, ¿no es cierto?, como un estudio de impacto ambiental, parece, o no sé, una declaración al servicio de evaluación. ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay una aprobación de este proyecto o está en trámite? Hoy día, en realidad, en marzo de este año, se retiró el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa. Y lo van a volver a reingresar en 1 año y medio más. Ya, ¿y qué ocurrió, digamos, con el trámite anterior? También se retiró. O sea, se ingresaron estudios de impacto ambiental y no hubo ningún desarrollo por parte de la autoridad. No hubo ninguna, no se llegó a obtener la RCA, o la resolución de calificación ambiental. ¿Y tú te podrías referir un poco al impacto de este proyecto, que lo mencionaste, ¿no es cierto?, que era muy bajo respecto a otras explotaciones, no sé, China parece que fue lo que dijiste. Pero, ¿cuál sería el impacto de acuerdo a toda la investigación que ustedes hicieron de este proyecto? Es un impacto en particular, ya que generó y que sigue generando todo el revuelo, y que tiene que ver con los queules. Los queules es un árbol nativo que está protegido, ¿ya? Y que necesitas tu permiso presidencial para cortarlo, ¿ya? Y ese árbol se encuentra en medio de un par de los yacimientos. Entonces, tener que botar los queules es lo que genera el principal problema. Y es debido a eso que se ha negado el permiso ambiental, principalmente. Los queules no es una especie que se regenere de manera autónoma. ¿Ya? Y debido a eso es que se han tenido los problemas. Cuando digo de manera autónoma, no es que caiga la semilla del queule y crezca un queule al lado. Desafortunadamente no pasa así. Entonces es una especie que se trata de manera bastante especial, tanto así que está con estos permisos de corte especiales que nunca han sido autorizados, además. Es como un monumento nacional, por decirlo de alguna forma, pero natural. Ya, pero el proceso mismo no genera residuos líquidos o... Es que el proceso en sí, el proceso en sí es bastante simple, ¿no? Genera relave,
pero en realidad son relaves entre comillas, porque no quedan con una carga ácida, como sí quedan los relaves mineros que nosotros conocíamos en la industria del cobre, por ejemplo. Son botaderos de arcilla, por decirlo de alguna forma. Es como hacer un movimiento de tierra masivo, pero no es un relave. Y eso es una indefinición de la ley, y lo discutimos largamente con el SENAGEOMIN en infinidad de oportunidades, de que nosotros quedábamos como en un proceso indefinido, porque no era ni botadero ni era relave. Es como un movimiento de tierra gigante. Porque en estricto rigor el proceso consta de meter la arcilla en estas soluciones, recupera las tierras raras y después tienes una serie de lavados en contracorriente de la arcilla justamente para removerle todos los químicos y volver a ser reutilizado. Entonces la arcilla te sale limpia del proceso. Y tú vuelves a reutilizar todas las soluciones una y otra vez. Entonces es un proceso desde el punto de vista químico y ambiental bastante sencillo. No tiene uso de calor, no tiene fuentes de emisiones permanentes. Es más que nada como tú vas abordando los bosques, moviendo los terrenos. Y además que, al igual como se hizo Mina Invierno, nosotros aquí propusimos hacer estos pits móviles. Entonces tú sacas los árboles, sacas la arcilla y después la vuelves a poner donde mismo y vuelves a reforestar. Entonces, al fin de 15, 20 años, tu paso por ahí nunca nadie lo notó. Se supone, eso es lo que se está apuntando a hacer. Ya, pero esos son lugares, la vegetación que existe ahí en la zona, son bosques Pino del y eucalipto. tiempo o son bosques antiguos, porque ahí se estaría interviniendo, ¿no es cierto?, el ambiente en forma importante, y eso podría ser una oposición de, no sé, de un organismo como CONAF en cuanto a la conservación, digamos, de la especie. El proyecto le compró todos los predios a Arauco, es solo pino y eucalipto. Y en un par de quebradas que no se pueden explotar es donde está la presencia de los queules. Esa es como la descripción del entorno, Fernando. Ahora. Esas son Gracias, zonas Abraham. muy antiguas de explotación Por favor, de Sergio, tú tienes tu exóticos. mano ahí, te escuchamos. Gracias, colega don Arturo. Consulta, todo este revuelo que la comunidad se opone, en base a lo que tú dices, como que no tiene ningún sustento, si tiene sustento de algo, o es pura movimiento para mover gente y hacer revuelo para sumar, no sé, si voto o los ambientalistas quieren que no se haga nada, no tengo idea, pero ¿por qué entonces todo este revuelo si no se ve que la cosa fuera tan terrible? Incluso más, parece hasta amistosa. ¿Cuál es el kit del asunto? A lo mejor no sé. Mira, probablemente ha sido un manejo diferente en los últimos años respecto al proyecto en sí y cómo se hacía el acercamiento hacia las comunidades. Ahora, eso está pasando en todas partes también, ¿no? Entonces, probablemente más que este caso puntual es algo que está generalizado en el país. Hoy día hay oposición por cualquier cosa, ¿no? Entonces, es bastante complejo, como les describí al principio, de tratar de hacer un proyecto de cualquier característica en Chile. Aunque estés perdido en el desierto o estés aquí cerca de una ciudad, te vas a encontrar con las mismas dificultades. Oye, yo les quiero dar las gracias, Andrés, pero lamentablemente, no sé si hacemos la última pregunta, que Gabriel tiene la mano arriba y después me tengo que retirar. Sí, por favor, no hay cuidado, Gabriel, y concluimos. Una pregunta técnica y otra de esto de la sociología de la rebelión. La técnica, debajo las rocas, ahí sí, efectivamente, hay rocas, basamento cristalino principalmente, pero me hubiera gustado saber. Metamórfico. ¿Ah? ¿Qué tipo de Metamórfico. rocas? Metamórfico, preciso.
pero la composición de la roca también importa, no todos los metamórficos son iguales. Entonces, según mi humilde conocimiento, parece que las rocas alcalinas, que son unas rocas bien especiales, existen también en esta zona. No sé si tú lo sabes, Arturo. Estas eran pigmatitas. ¿Cuánto? Pigmatitas. Ah, ya. Las pigmatitas son bien particulares, Gabriel, porque tienen presencia de elementos radioactivos. Sí, sí. Concepto ¿Ya? claro. Claro. Pero no son basamento cristalino tipo filita, esquisto y ese tipo de cosas. No, Pegmatitas. Claro. pigmatitas. O sea, no son las rocas alcalinas típicas en otras partes. No. ¿Y tú me podrías decir cuáles son las leyes que trabajan en Estados Unidos? Entiendo que hay unos yacimientos en Estados Unidos. Esas son del 8%, como te comentaba. Solo 8. de tierras raras, 8%. Pero Y no nos queda más que agradecerte, Arturo. Arturo, excelente. Un Muchas aplauso, gracias. por Gracias. favor. Gracias, Ah, muchas Muy gracias. bien, a todos. Arturo. Y agradezco a Gracias. René que Viene la nos hizo checa legadón. agradezco a René que nos hizo el contacto también para tu participación. Sí, Así que René. muchas gracias.